Buenos días a todos. Antes de comenzar daremos una pequeña definición sobre Microsoft Word. Microsoft Word es un software informático procesador de texto que permite al usuario procesar, dar formato, manipular, guardar, imprimir y compartir un documento basado a texto. Es la creación y edición de un documento. Les presentamos el tema 2.3, diseño de tablas e inserción de imágenes. Diseño de tablas. Un diseño de tablas es una estructura que incluye filas y columnas para organizar y ordenar el contenido. Se ocupa un diseño de tabla para organizar los cuadros de texto dentro de una sección en una plantilla de formulario. Inserción de imágenes. Una inserción de imágenes es una imagen de archivo que permite examinar la estructura de archivos del equipo, permite modificarlo y diseñarlo. Procedimiento para crear una tabla. Para crear una tabla, haga clic en el apartado de Insertar tabla y mueva el cursor sobre la cuadrícula y resalte el número de columnas y filas que se necesita. Para crear una tabla más grande o personalizarla, seleccione Insertar tabla nuevamente. Le damos clic donde nos muestra Insertar tabla y podemos personalizar su tamaño y su autoajuste. Cuando nosotros seleccionamos el número de columnas y filas, directamente nos lleva al diseño de la tabla. Hay varias opciones para escoger el color de nuestra tabla sin necesidad de mucho esfuerzo de ir diseñando cada celda. El diseño de celdas puede ser individual, en grupo o en general. En el apartado de diseño de tabla nos muestra la opción de sombreado. Este nos ayuda para poder personalizarlo a nuestra manera. Estilos de borde. El estilo de borde puede editarse para que la tabla esté resaltada y se vea más agradable. Puede modificarse de manera grupal o individual de celdas. El diseño es opcional. Vamos en el apartado de diseño de tabla. Damos clic en la opción de estilo de borde. Nos muestra colores disponibles para poder agregar a nuestra tabla. Posteriormente podría seleccionar alguno, de igual manera puede modificarse. En este apartado podemos ver los tipos de borde en los costados o líneas que podrían ocuparse. De igual manera, si no desea con borde la tabla, ahí está la opción sin borde. En el apartado de diseño de tabla, nuevamente hacer clic sobre la opción derecha de estilo de borde. En el siguiente apartado, siguiendo con la edición de líneas o bordes, nos muestra la opción de configuración del grosor. Le damos clic a la opción que muestra números fraccionarios y nos muestra el tamaño que están disponibles para nuestra tabla y seleccionamos la que nosotros deseemos. Color de pluma. Nos permite hacer cambios de color a nuestra celda. Podemos editar el grosor a un color opcional. Dibujar tabla. Haga clic en el apartado de Insertar. Nos mostrará varias opciones de tablas. Le damos clic en opción de dibujar tabla. Puede realizarse de manera de columna o de fila. Al seleccionarlo, aparecerá un lápiz como cursor y podremos ir dibujando a nuestro gusto la tabla. Con esta opción podemos dibujar hasta líneas diagonales.
Para ocupar la opción de lápiz para dibujar la tabla, nos brinda editar a nuestro gusto lo que hemos agregado. Las opciones más destacadas son dividir celda y dividir la tabla. Nos permite crear tablas a partir de una columna o línea que hayamos creado. Seleccione la celda que quiera dividir. Posteriormente seleccione la opción Diseño y en la opción Dividir celda. Anote el número de columnas o filas que quiera dividir la celda seleccionada y posteriormente seleccione Aceptar. Dividir tabla. La división de una tabla se separa en dos partes que puede ocuparse para insertar un texto. Tablas rápidas. De igual manera tenemos las tablas rápidas dentro de esta opción. Tenemos algunas tablas listas que podría ser un ejemplo de tabla que sea necesitada en un documento. Solo se tiene que redimensionar y rediseñar de acuerdo al documento. Iremos nuevamente en la opción de insertar tabla y nos muestra la última opción tabla rápida. Nos mostrará las opciones de tablas disponibles y podemos elegir la que sea necesitada. Si no está a gusto o conforme con alguna celda, columna o una fila, haga clic con el botón derecho en una celda, fila o columna de tabla que desee eliminar. En el menú haga clic en eliminar celdas. Para eliminar una celda, elija celdas mayús a la izquierda o mayús celdas hacia arriba. Para eliminar la fila, haga clic en eliminar fila completa. Para eliminar la columna, haga clic en eliminar columna completa. A continuación les hablaré de las opciones de estilo de tabla. Los estilos se pueden ajustar según nuestra conveniencia en base a distintas opciones que tenemos disponibles justo a su derecha. Podemos elegir pues si nuestra tabla tiene o no encabezados, filas de totales o las filas y columnas resaltadas en distintos colores que van alternando. Para ello simplemente deberemos marcar o desmarcar cada una de las opciones de estilo. En la pestaña Diseño elija el grupo Opciones de estilo de tabla y a continuación elija fila de encabezado. Otras opciones son filas con bandas o filas total. La tabla tiene una fila de encabezado. Esto significa que en un segundo plano Word y las tecnologías de asistencia podrán comunicarse acerca de la tabla de forma inteligente. Eso quiere decir que la fila de encabezado tiene la función de que solo se forme una fila en la parte superior, así como la fila de totales tiene la función de agregar una fila en la parte inferior. La fila con banda tiene la función de que se agreguen filas en toda la tabla. Y la primera fila, su función es agregar solo una columna del lado izquierdo, así como la última fila, su función es agregar solo una columna del lado derecho y por último la columna con bandas. Su función es agregar columnas en toda la tabla. A continuación vamos a diseños de borde. Hay dos tipos de bordes diferentes en Word. El primero es los bordes normales que se ajustan a las frases o párrafos, o los bordes de página que se ajustan al contorno de cada página. Ahora les explico paso a paso. Primer paso, se va a diseño, donde dice bordes de página. El segundo paso es hacer selecciones para el aspecto que desea que se vea el borde. El tercer paso es ajustar la distancia entre el borde y el borde de la página. Seleccione opciones y realice los cambios y seleccione aceptar. Y el último paso es solo dar a aceptar. Hola, buenos días. A mí me tocó diseño de letra en Word. Empiezo con la definición. En Word del 2010 tenía la posibilidad de cambiar el tipo de tamaño y color de fuente para que luzca tal como quiera. Asimismo, puede resaltar los fragmentos que consideras importantes en el texto con la función resaltada.
Procedemos a cambiar el tipo de fuente paso a paso. El paso 1 es seleccionar el texto que deseas modificar. El paso 2 es hacer clic en la fecha que encuentras junto al cuadro fuente de la pestaña de inicio. El paso 3, mueve el cursor sobre los diferentes tipos de fuente que se despliegan, podrás ver cómo lucen. Y por último, el paso 4, finalmente escoge el tipo de letra que deseas aplicar a tu documento haciendo clic sobre él. Convertir texto en una tabla en Word. Paso número 1. Empieza haciendo clic en la marca del párrafo Mostrar u ocultar en la pestaña de inicio, para poder ver cómo se separa el texto del documento. Inserte caracteres separadores, como comas o tabulaciones, para indicar dónde dividir el texto en columnas de tabla. Nota: si el texto contiene comas, use tabulaciones como caracteres separadores. Punto número 2. Use marcas de párrafo para indicar dónde desea comenzar una nueva fila de la tabla. En este ejemplo, las tabulaciones y las marcas de párrafo crearán una tabla con 3 columnas y 2 filas, como se muestra en la imagen del punto número 2. Punto número 3. Seleccione el texto que quiere convertir y después haga clic en Insertar tabla convertir texto en tabla, como se muestra en la imagen del punto número 3. Punto número 4. Elija las opciones que quiere en el cuadro Convertir texto en tabla, como se muestra en la imagen número 4. En tamaño de tabla, asegúrese de que los números coincidan con los números de columna y filas que quiera. En el autoajuste seleccione la apariencia para la tabla. Word selecciona automáticamente el ancho de las columnas de la tabla. Punto número 5. En separar texto, elige el carácter separador que usó en el texto. Haga clic en Aceptar. El texto convertido en tabla debe tener una apariencia similar al ejemplo de la imagen del punto número 5. Convertir una tabla en texto. Seleccione las filas o la tabla que desea convertir en texto. En la pestaña de diseño, en la sección de datos, haga clic en Convertir en texto, como lo muestra el ejemplo de la imagen del punto número 1. Punto número 2. En el cuadro Convertir en texto, vaya a separar texto y haga clic en el carácter separador que quiera usar, en lugar de los límites de las columnas. Las filas se separarán con marcas de párrafo. Haga clic en Aceptar, así como lo muestra la imagen de ejemplo del punto número 2. Insertar hoja de Excel en Word. Paso número 1. Ubica el punto de inserción en el lugar donde quieres insertar el cuadro. En la pestaña Insertar, haz clic en el comando Tabla. En el menú que se desplegará, selecciona la opción Hoja de cálculo, como se muestra en la imagen de ejemplo del punto número 1. Punto número 2. El cuadro de Excel aparecerá en el lugar indicado, como lo muestra la imagen de ejemplo del punto número 2. A continuación hablaremos de cómo insertar imágenes en Word. Para ello, el primer paso que se debe de seguir es ubicarse en el menú de Insertar. Una vez ubicado en este menú, lo segundo que se tendrá que hacer es darle clic izquierdo al icono de imágenes, en donde te saldrán dos opciones. El primero es este dispositivo, donde podrás insertar imágenes guardadas en tu computadora. Solo tendrás que buscar el archivo e insertarlo. El segundo son imágenes en línea, donde podrás insertar imágenes en línea. Esto quiere decir que bajarás las imágenes desde internet o podrás buscarlo desde tu OneDrive. Una vez teniendo ya la imagen insertada
y seleccionada se te abrirá un espacio de herramientas de imagen, en este caso formato, donde podrás hacer 4 tipos de modificaciones en la imagen. Lo primero son las opciones de edición de imagen en la sección de ajustar. Podrás hacer correcciones y dar efectos a la imagen. Tienes la opción de quitar fondo, en el cual aquí puedes mantener un área o podrás quitar esa área. La segunda, las correcciones, donde podrás corregir la nitidez, el brillo y el contraste. La siguiente opción son el de color, donde podrás saturar los colores, los tonos de color y podrás volver a pintar tu imagen si así lo deseas. Los efectos artísticos, que van desde ninguno hasta poder iluminar los bordes. También tienes la opción comprimir imágenes, cambiar imagen o, si es tu caso, restablecer la imagen si le has hecho alguna modificación. En la siguiente sección, estilos de imagen, podrás agregar tipos de marco de la imagen. Algo relevante e interesante es que no es muy recomendable usar esos tipos de marcos y tampoco son de uso común. En la parte derecha de los estilos de imagen hay 3 opciones, las cuales te ayudarán a pintar los bordes de la imagen, a dar efectos de la imagen. En este caso podrás meter sombras, reflejos, 3D, entre otras cosas. Y por último, el diseño de imagen, donde podrás convertir las imágenes en un elemento Smart Art. Ya para ir terminando, para cambiar de tamaño o mover las imágenes, se tiene 2 formas. La primera, de forma manual, donde para cambiar el tamaño de una imagen hay que seleccionarla primero y luego arrastrar uno de los controladores de la esquina. Para lo siguiente, para ajustar un texto alrededor de una imagen, de igual manera hay que seleccionarla y luego seleccionar una opción de ajustes. Para la segunda opción hay que ir hacia el formato de la imagen ya seleccionada y en organizar tenemos la de posición, donde es donde queremos que esté o que aparezca la imagen seleccionada. Ajustar el texto puede ser un texto ajustado alrededor de la imagen o encima de la misma. También tenemos el alineado o el alinear, que esto se basa prácticamente en tener la imagen o el objeto alineado al margen que se tenga de la hoja. También tenemos la de tamaño, donde tenemos las 2 opciones, una de recortar y otra de incrementar o disminuir el tamaño de la imagen. Para concluir con este tema, el Microsoft Word tiene varias funciones que nosotros tenemos en mente de su existencia, que tiene cada apartado, pero la mayoría de las personas no tienen la capacidad del uso de Microsoft Word por no saber su funcionamiento. En conclusión, como podemos darnos cuenta, la insertación de tablas y imágenes tienen muchas herramientas con las que se puede editar las tablas y las imágenes. Estas herramientas nos permiten personalizar y facilitar nuestras tareas y trabajos, como lo es la herramienta de transformar texto en tabla y viceversa. Por lo mismo, son datos muy importantes que en algún momento utilizaremos. Y como conclusión del diseño de letra. La conclusión es que se debe utilizar preferentemente un tipo de letra, pero mayormente piden letra Arial. Como un consejo, que para sus títulos sea el tamaño un poquito más grande, por ejemplo un número 14 y para el texto un tamaño 12. Eso también saber qué tipo de formato es el que harás o rellenarás. Ya que en la actualidad, si estás estudiando, hay algunos docentes que te piden una letra en específico, entonces es muy importante saber el diseño de letra y el tamaño de letra que desean ellos para su formato. En conclusión, podemos decir que conocer este tipo de información nos puede ayudar tanto en el ámbito estudiantil como en el laboral.
el conocer la edición, las características y las funciones que consigo lleva insertar una tabla, y de igual manera el cómo insertar una imagen, las opciones de edición que tiene, las correcciones, los colores, los efectos que puedes ponerle y el cómo ajustarlo a tu propia hoja de Word.